Un millonario decidió disfrazarse de pobre y visitar una concesionaria de lujo para observar cómo los empleados lo tratarían. Era una mañana soleada en Madrid cuando las puertas automáticas de la concesionaria Chrysler se abrieron de par en par situada en una de las avenidas más importantes de la ciudad. El imponente edificio de 3 plantas, con su fachada de vidrio y acero, reflejaba la luz del sol, cegando momentáneamente a quienes caminaban por la acera. En el interior, la atmósfera irradiaba lujo y sofisticación. Los coches más caros y exclusivos del mercado estaban expuestos en un salón de mármol blanco, iluminado por luces LED que resaltaban cada curva y ángulo de sus carrocerías. El aire estaba impregnado con el inconfundible aroma de cuero nuevo mezclado con un sutil ambientador de vainilla, lo que reforzaba la sensación de exclusividad. Los vendedores, impecablemente vestidos con trajes a medida y zapatos perfectamente lustrados, se paseaban por el salón con aires de superioridad, listos para recibir a su clientela habitual, compuesta por los más adinerados de la ciudad. Entre ellos, Rodrigo y Alexandre destacaban como los mejores en ventas de la concesionaria. Ambos, acostumbrados a medir a los clientes por su apariencia, mantenían una actitud arrogante y siempre juzgaban a las personas por su forma de vestir. En la recepción, Sofía Nogueira, una joven eficiente de 25 años, organizaba algunos documentos. A pesar de su poco tiempo en el puesto, ya se había ganado el respeto de sus compañeros, no solo por su capacidad organizativa, sino también por su amabilidad con los clientes. En ese momento, las puertas de la concesionaria se abrieron nuevamente. Entró un hombre de mediana edad, vestido de forma humilde. Llevaba una camisa gastada, jeans descoloridos y zapatos viejos. Su cabello gris y barba descuidada contrastaban fuertemente con el lujo del entorno. Sin embargo, lo que más destacaba en él eran sus ojos azules, que observaban el lugar con calma y determinación. Rodrigo y Alexandre intercambiaron miradas de desprecio al notar su presencia, juzgándolo de inmediato por su apariencia. El hombre comenzó a caminar por el salón, deteniéndose frente a un deportivo rojo brillante, uno de los coches más caros de la concesionaria. Rodrigo, incapaz de contenerse, se acercó al hombre con una actitud condescendiente, juzgando que no era un cliente que pudiese permitirse ese tipo de vehículos. El hombre, sin inmutarse, siguió mirando los coches, lo que incomodó aún más a los vendedores. Después de examinar el lugar, el hombre se dirigió hacia la salida. Pero antes de llegar a las puertas, se detuvo frente al mostrador de recepción, donde Sofía lo observaba con desaprobación por la manera en que había sido tratado. Con calma y una sonrisa, el hombre le entregó su tarjeta a Sofía, expresando su interés en hablar con el gerente en otro momento. Sofía, como siempre, mantuvo su amabilidad y tomó nota del nombre, Gabriel Veiga. Después de que Gabriel se marchó, Rodrigo y Alexandre continuaron su día como si nada hubiera pasado. Estaban convencidos de que habían protegido la imagen de exclusividad de la concesionaria, sin saber que el hombre que acababa de marcharse tenía mucho más poder de lo que imaginaban. Lo que ellos no sabían era que esa visita aparentemente insignificante cambiaría por completo el destino de la concesionaria y pondría a prueba los valores de la empresa en los días venideros. La aparente tranquilidad en la concesionaria ocultaba una tormenta que estaba por llegar. Sin embargo, Sofía no pudo evitar sentirse intrigada por la presencia de Gabriel Veiga. A diferencia de los demás, percibió algo diferente en el hombre. El respeto y la amabilidad que mostró hacia él, a pesar de su apariencia, no era solo parte de su trabajo, reflejaba su creencia en que todos merecían ser tratados con dignidad. A medida que continuaba con sus tareas diarias, su mente no dejaba de volver a ese misterioso hombre que, sin saberlo, desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida. Después de la partida de Gabriel Veiga, la rutina en la concesionaria Chrysler volvió a su curso habitual. Rodrigo y Alexandre, satisfechos con su actitud hacia el visitante, no reflexionaron sobre lo sucedido. Se sentían seguros de haber mantenido el prestigio de la tienda al evitar perder tiempo con alguien que, en su opinión, claramente no estaba en condiciones de comprar uno de los coches de lujo que ofrecían. Para ellos, su intuición les había salvado de un cliente sin valor. Sofía, sin embargo, no podía quitarse de la cabeza al hombre que acababa de conocer. Había algo en la forma en que se había comportado, su tranquilidad, su manera de observar los coches, que le había dejado una impresión extraña. Aunque su aspecto no coincidía con el de los clientes habituales de la concesionaria, Sofía intuía que no era un visitante cualquiera. Su profesionalismo la llevó a dejar de lado esas sensaciones, pero la inquietud continuaba creciendo en su interior. Sofía decidió hablar con Julio Paredes, el gerente de la concesionaria, acerca del incidente.
Aunque sabía que Rodrigo y Alexandre eran considerados los mejores vendedores de Bloomfield y contaban con la plena confianza de Julio, creía que era importante mencionar lo ocurrido. Le comentó cómo Gabriel Veiga había sido tratado con desdén por los vendedores y cómo, a pesar de su apariencia, había solicitado ver los modelos más caros de la tienda. Julio, enfocado en sus tareas administrativas, escuchó el relato sin mostrar mayor interés, confiando plenamente en el criterio de sus empleados. Para él, los vendedores sabían identificar a los verdaderos clientes. Algo desanimada, Sofía regresó a su puesto. Sin embargo, no pudo evitar seguir dándole vueltas al asunto. Gabriel Veiga no era como los otros clientes que frecuentaban la tienda, y la forma en que había mantenido la calma mientras lo desestimaban la intrigaba aún más. Mientras seguía organizando los documentos, se preguntaba si no habían cometido un error al juzgarlo tan rápido. Al otro lado de la ciudad, Gabriel entraba en una oficina de rascacielos con vista a Madrid. Era el despacho de Carlos Montalbán, dueño de la fábrica de coches de lujo que abastecía a Mercedes. Gabriel, con aire reflexivo, le relató a Carlos cómo había sido su experiencia en la tienda esa mañana. Le explicó que, al llegar con ropa modesta, los vendedores lo habían tratado con desprecio, asumiendo que no era un cliente serio por su apariencia. Carlos, lejos de sorprenderse, escuchaba con paciencia mientras esbozaba una leve sonrisa. Sabía que esto ocurriría. La cultura de Bloomfield estaba plagada de arrogancia, una arrogancia que había corrompido la forma en que los empleados veían a sus clientes. Gabriel describió cómo los vendedores estaban completamente cegados por las apariencias, juzgando a las personas por su aspecto en lugar de por su potencial real. Carlos asintió, reconociendo que era un problema que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. El prestigio de la marca estaba en riesgo si este tipo de actitud se mantenía. Sin embargo, Gabriel no estaba listo para tomar decisiones drásticas aún. Quería asegurarse de que lo sucedido no había sido un incidente aislado. Propuso a Carlos regresar a la concesionaria y observar una vez más el comportamiento de los empleados, esta vez sin el disfraz de humildad, para evaluar si lo que había experimentado era parte de un patrón más profundo dentro de la cultura de la tienda. Carlos estuvo de acuerdo. Si las cosas no cambiaban, tendrían que tomar medidas radicales para corregir la situación. Mientras Gabriel planeaba su regreso, Sofía seguía inmersa en sus pensamientos, sin tener idea de que el destino de la concesionaria estaba a punto de dar un giro drástico. Las apariencias podían ser engañosas, y pronto, tanto los vendedores como el propio Julio descubrirían que habían cometido un grave error al subestimar al hombre que habían dejado marchar sin siquiera considerar su verdadera importancia. Gabriel Veiga, tras su primera visita a la Bloomfield, se reunió con su amigo y socio, Carlos Montalbán, en la lujosa oficina de este último en el corazón de Madrid. Desde las ventanas del despacho de Carlos, se podía ver toda la ciudad, brillante bajo el sol, pero la conversación entre ellos se centraba en algo mucho más oscuro, la arrogancia y superficialidad que Gabriel había presenciado en la concesionaria. El plan original de Gabriel era simple, pero necesario: probar cómo los empleados de la tienda trataban a un cliente que no encajaba con sus expectativas visuales de riqueza. Carlos, dueño de la fábrica de coches de lujo que abastecía a Mercedes, era consciente del problema. Habían trabajado juntos en diversas ocasiones, y siempre había existido un profundo respeto mutuo. Gabriel había fundado su fortuna en una filosofía diferente: trataba a todas las personas con dignidad, independientemente de su apariencia o estatus social. En cambio, lo que vio en la Bloomfield lo dejó preocupado. Gabriel le relató a Carlos la experiencia de su visita disfrazado de un hombre humilde. Los vendedores Rodrigo y Alexandre lo habían tratado como si fuera un intruso, un vagabundo que no tenía derecho a entrar en ese ambiente de lujo. Carlos, con una mirada reflexiva, le preguntó a Gabriel qué sugería hacer. Gabriel no estaba listo para tomar decisiones drásticas en ese momento. Sabía que la cultura de una empresa podía ser tóxica, pero no deseaba arruinar un negocio sin asegurarse de que no había más remedio. Por eso, propuso una segunda visita, esta vez sin el disfraz, para confirmar si el maltrato era un incidente aislado o si era una práctica común dentro de la concesionaria. Carlos estuvo de acuerdo. Sabía que Mercedes era una de sus mejores tiendas en términos de ventas, pero también comprendía que un mal ambiente laboral y la falta de respeto hacia los clientes podía destruir incluso los mejores resultados financieros. Así que ambos decidieron darle una segunda oportunidad a la tienda antes de tomar medidas más severas. Esta vez, Gabriel regresaría vistiendo ropa elegante, para ver si el trato hacia él cambiaba o si la prepotencia de los vendedores seguía siendo la norma.
Si no había una mejora significativa, tomarían decisiones radicales. Mientras tanto, en la concesionaria, la vida continuaba como de costumbre. Rodrigo y Alexandre seguían jactándose de su habilidad para identificar a los verdaderos clientes. Para ellos, la venta era cuestión de imagen y dinero, cualquiera que no proyectara riqueza a simple vista no merecía su atención. La atmósfera de la tienda, que alguna vez fue símbolo de prestigio, se había transformado en una superficial carrera por mantener una fachada lujosa. A su alrededor, la tienda seguía recibiendo a clientes adinerados, pero el ambiente de superficialidad era evidente. Nadie en la Fabrik sabía que el hombre que habían despreciado días antes era uno de los aliados más cercanos del dueño de la fábrica que abastecía a la tienda. Sofía, por otro lado, continuaba reflexionando sobre Gabriel Veiga. No podía sacarse de la cabeza la idea de que los vendedores habían cometido un error al juzgarlo tan rápido. Aunque había tratado de compartir sus preocupaciones con el gerente, Julio no había recibido el apoyo que esperaba. Para ella, la apariencia no era una medida de carácter, y las acciones de Gabriel le habían dejado una sensación de intriga. Su intuición seguía diciéndole que Gabriel era una pieza clave en algo mucho más grande que estaba por venir. Lo que Sofía no sabía era que Gabriel estaba a punto de volver a la tienda, y su regreso cambiaría el curso de los eventos de forma irreversible. Con el paso de los días, la situación en la concesionaria se mantenía tensa entre los vendedores, especialmente después de que algunas ventas fallaran debido a una falta de seguimiento adecuado con los clientes. Este tipo de errores comenzaba a preocupar al equipo directivo. Sofía notaba las tensiones, pero no compartía las mismas preocupaciones superficiales de sus compañeros. Sabía que algo mayor se estaba gestando, algo que sacudiría los cimientos del negocio, y su intuición, tan ignorada por los demás, pronto se justificaría. 3 días después de su primera visita, Gabriel Veiga volvió a la concesionaria Fabrik. Esta vez, su aspecto era completamente distinto. Vestido con un traje impecable, su barba perfectamente recortada y su porte elegante, parecía un hombre completamente diferente. A pesar del cambio de apariencia, Rodrigo y Alexandre lo reconocieron de inmediato. Sus caras mostraron una mezcla de sorpresa e incomodidad. No podían creer que aquel hombre humilde que habían tratado con desprecio ahora se presentara como un cliente potencial de alto nivel. Rodrigo, sin perder tiempo, decidió aprovechar la oportunidad para corregir el error del pasado. Sonriente y con una actitud ensayada, se acercó a Gabriel para ofrecerle su mejor atención. Intentó ocultar su incomodidad bajo una fachada de cortesía, esperando que su anterior mal comportamiento pasara desapercibido. Sin embargo, Gabriel no parecía particularmente interesado en la atención de Rodrigo. Con una expresión neutra, le indicó que quería hablar directamente con el gerente de la tienda. Rodrigo, un tanto desconcertado por la frialdad de Gabriel, intentó convencerlo de que podía ayudarlo, pero Gabriel fue firme en su decisión. Mientras Rodrigo intentaba retener a Gabriel, Sofía se dio cuenta de la situación y se acercó rápidamente. A diferencia de los vendedores, su actitud era genuina y sincera. Recordaba claramente a Gabriel de su primera visita y, aunque no entendía por qué ahora parecía una persona completamente diferente, lo recibió con la misma amabilidad que la primera vez. Sofía lamentó informarle que el gerente, Julio Paredes, seguía en reuniones, pero que podía dejarle un mensaje más detallado para asegurarse de que el gerente lo atendiera cuanto antes. Gabriel, sonriendo levemente, aceptó la ayuda de Sofía, quien siempre había mostrado respeto y profesionalismo, independientemente de la apariencia de sus clientes. En contraste, Rodrigo observaba la escena desde una distancia, luchando por mantener la compostura. Sabía que algo no andaba bien, pero no lograba comprender qué. Para él, Gabriel seguía siendo un enigma. A pesar de su traje caro, algo en su actitud le resultaba desconcertante. Mientras Gabriel abandonaba la concesionaria por segunda vez, Rodrigo y Alexandre se quedaron intercambiando teorías sobre quién podría ser ese hombre. Rodrigo sugirió que tal vez habían sido demasiado rápidos en juzgarlo en su primera visita, mientras que Alexandre seguía convencido de que no era más que un excéntrico que buscaba llamar la atención. Sin embargo, la inquietud seguía creciendo entre ambos, y empezaban a sentir que habían cometido un error más grave de lo que pensaban. Mientras tanto, en las oficinas del gerente, algo mucho más preocupante estaba ocurriendo. Julio Paredes, quien hasta ese momento no le había dado importancia a las preocupaciones de Sofía, recibió una visita inesperada. Ernesto Quiroga, un consultor de negocios enviado directamente por la tienda Guirees, había llegado con noticias preocupantes.
La empresa había decidido cortar la relación comercial con Bonfield. Julio no podía creer lo que estaba escuchando. Era una de las concesionarias más exitosas de la región. ¿Por qué habrían tomado una decisión tan drástica? Ernesto, con un tono serio, explicó que las razones eran confidenciales y que la decisión venía directamente desde la cúpula de la empresa. Julio, desesperado, intentó razonar con el consultor, ofreciendo revisar cualquier aspecto que estuviera causando problemas, pero la decisión ya estaba tomada. Lavelle podría vender el stock actual, pero no recibiría más coches de la fábrica Pietières. La relación entre las dos compañías, una que parecía sólida desde hacía años, estaba llegando a su fin. La visita de Gabriel Veiga, que parecía haber pasado desapercibida, había desencadenado una serie de eventos que cambiarían por completo el rumbo de la concesionaria. Mientras Gabriel se preparaba para la siguiente fase de su plan junto a Carlos Montalbán, en la Lavelle se avecinaba una crisis sin precedentes. Los engranajes del destino ya estaban en movimiento, y ninguno de los empleados de la concesionaria podría prever las consecuencias de lo que estaba por ocurrir. La empresa, orgullosa de su éxito en la región, ahora enfrentaba una tormenta que podría destruir su reputación y, con ella, su estabilidad. La noticia del fin de la relación comercial entre Bonfield y Thierry cayó como una bomba en la concesionaria. Julio Paredes, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar, intentaba mantener la compostura frente a Ernesto Quiroga, pero el impacto de las palabras del consultor era devastador. La concesionaria dependía casi en su totalidad de los coches de lujo proporcionados por Thierry, y ahora, sin nuevos envíos, el futuro del negocio estaba en peligro. Ernesto dejó claro que no había margen para renegociaciones. La decisión venía directamente de la dirección de Thierry, y no había vuelta atrás. Con una fría cortesía, Ernesto se despidió de Julio, dejándolo solo en su oficina, enfrentando una situación que nunca había imaginado. Por primera vez en años, Lavelle se tambaleaba al borde de una crisis. Julio, con la mente confusa y el corazón acelerado, sabía que tenía que actuar rápido. Reunió a todo el personal para una reunión de emergencia. En el piso de ventas, los empleados, que hasta ese momento habían estado inmersos en sus tareas diarias, comenzaron a sentir una inquietud creciente cuando escucharon la voz trémula de Julio convocando a todos a la sala de conferencias. Rodrigo y Alexandre, usualmente confiados y altaneros, se miraron con nerviosismo. Sofía, aunque sorprendida por el tono serio de la convocatoria, se sintió de alguna manera preparada para lo que estaba por venir. Su intuición, que había estado advirtiéndole sobre cambios importantes, ahora parecía tener razón. Una vez que todos estuvieron reunidos, Julio comenzó a hablar. Explicó que Thierry había decidido cortar lazos comerciales con Bonfield, una noticia que dejó a todos en estado de shock. La concesionaria, que había dependido de sus productos para mantener su estatus de lujo en la ciudad, se enfrentaba ahora a un futuro incierto. Los murmullos de sorpresa y preocupación llenaron la sala, y las miradas se cruzaron en busca de respuestas que nadie parecía tener. Rodrigo, incapaz de contenerse, preguntó cómo era posible que la compañía más exitosa de la región fuera castigada de esa manera. Julio no tenía una respuesta clara. Solo podía repetir que la decisión había sido tomada en las altas esferas de Thierry y que no había una explicación evidente más allá de lo que ya se había dicho. Sofía, desde su lugar en el fondo de la sala, observaba a sus compañeros con una mezcla de preocupación y sospecha. Sabía que había más detrás de la decisión de Thierry, y aunque no podía confirmarlo, tenía el fuerte presentimiento de que Gabriel Veiga estaba relacionado con todo lo que estaba ocurriendo. La calma con la que había manejado su visita, su insistencia en hablar con el gerente, y el trato que había recibido por parte de los vendedores, todo parecía estar conectado con esta repentina crisis. Julio, tratando de retomar el control de la situación, anunció que harían todo lo posible para continuar operando con el inventario actual y que buscarían nuevos proveedores, aunque sabía que esto no sería una solución fácil. Mientras tanto, pidió a todo el equipo que tratara a cada cliente que entrara por las puertas de Bonfield como si fuera el mismo Carlos Montalbán, dueño de Thierry. Las palabras de Julio resonaron en la sala, pero no lograron calmar la preocupación generalizada que se apoderaba de todos. A medida que los días pasaban, la tensión en la Bonfield solo aumentaba. Los vendedores, que hasta entonces habían estado seguros de su posición, comenzaban a sentir la presión. La incertidumbre sobre el futuro de la concesionaria los mantenía nerviosos, y algunos incluso especulaban sobre posibles despidos. Sofía,
por su parte, seguía atenta a cada detalle, observando cómo los eventos parecían estar encaminados hacia algo mucho más grande. Finalmente, el día decisivo llegó. Gabriel Veiga regresó a la concesionaria, esta vez acompañado por Carlos Montalbán. Los dos hombres entraron juntos, y su presencia no pasó desapercibida para ninguno de los empleados. Sofía, que estaba detrás del mostrador de recepción, sintió como su corazón se aceleraba al verlos entrar. Sabía que esta visita traería consigo cambios irrevocables. Carlos Montalbán, con su porte elegante y aire de autoridad, fue recibido por Rodrigo y Alexandre, quienes rápidamente intentaron ganarse su favor. Sin embargo, ambos vendedores se dieron cuenta de inmediato de que la situación era mucho más seria de lo que imaginaban. Gabriel Veiga, aunque con una expresión serena, observaba cada movimiento con atención. Sofía, con su instinto afilado, sintió que algo estaba a punto de revelarse. Se acercó a los dos hombres con una actitud profesional y amable, tal como lo había hecho en las visitas anteriores. Sabía que, aunque no comprendiera completamente lo que estaba ocurriendo, su comportamiento en ese momento sería crucial. Carlos y Gabriel le devolvieron el saludo con una sonrisa, reconociendo su constante amabilidad. Mientras tanto, Julio Paredes, al enterarse de la llegada de los dos hombres, abandonó rápidamente su oficina para recibirlos. Su rostro pálido y su comportamiento nervioso delataban la tensión que sentía. Sabía que esta visita no era casual y que las acciones recientes de la concesionaria, especialmente en relación con el trato hacia Gabriel en su primera visita, estaban bajo escrutinio. Ya en la oficina de Julio, Carlos Montalbán tomó la palabra. Explicó con calma pero con firmeza que había estado siguiendo de cerca las actividades de la concesionaria en los últimos meses. Reveló que Gabriel Veiga, lejos de ser un cliente ordinario, era un amigo cercano y socio comercial de larga data. La primera visita de Gabriel a la concesionaria había sido un test para evaluar la calidad del servicio y la atención al cliente. Desafortunadamente, lo que habían encontrado era una cultura de superficialidad y falta de respeto hacia los clientes que no se ajustaban a una apariencia de riqueza. Julio, al escuchar esto, se desplomó en su silla, sintiendo el peso de sus errores. Había confiado ciegamente en Rodrigo y Alexandre, y ahora esa confianza lo había llevado a la ruina. Carlos continuó, explicando que la decisión de cortar la relación con Bossillo no había sido tomada a la ligera, pero que la falta de respeto hacia los clientes había violado uno de los principios fundamentales de tiendas y líderes, tratar a todos con dignidad, independientemente de su apariencia. En ese momento, Gabriel intervino, explicando que, aunque la relación comercial estaba a punto de terminar, había una pequeña posibilidad de redención. Si la concesionaria hacía cambios drásticos en su cultura y en la forma en que trataba a sus clientes, podrían reconsiderar su decisión. Pero estos cambios debían ser liderados por alguien que ya había demostrado su compromiso con la excelencia en el servicio. Los ojos de Carlos y Gabriel se posaron en Sofía. Carlos anunció que, si Jeffrey quería tener una oportunidad de redimirse, Sofía Nogueira debía ser promovida a un puesto de liderazgo donde pudiera influir en la cultura de la concesionaria y garantizar que los errores del pasado no volvieran a repetirse. Sofía, sorprendida por la declaración, se encontró de repente en el centro de la atención. Sin embargo, aceptó el desafío con determinación, sabiendo que este sería el mayor reto de su carrera. Después del shock inicial por la propuesta de Carlos Montalbán, en la cual sugería que Sofía tomara el liderazgo para transformar la cultura de la concesionaria, la sala se quedó en silencio. Todos los presentes sabían que no había vuelta atrás. Elite Motors debía cambiar o enfrentar la posibilidad de desaparecer como una de las concesionarias más prestigiosas de la ciudad. Julio Paredes, aún intentando asimilar la magnitud de la situación, aceptó la sugerencia de Carlos, viendo en Sofía una esperanza para salvar el negocio que tanto había costado construir. Sofía, aunque sorprendida por la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros, no dudó en aceptar el desafío. Sabía que, de alguna manera, todo lo que había pasado la había preparado para ese momento. No solo había sido testigo de las fallas de los vendedores en sus interacciones con los clientes, sino que también había sentido en carne propia las tensiones y los problemas estructurales que afectaban el ambiente laboral en la concesionaria. Era el momento de tomar cartas en el asunto. Carlos Montalbán, confiando plenamente en Sofía, le dio carta blanca para implementar los cambios necesarios. Julio, aunque reticente, sabía que no tenía más opción si quería salvar su puesto y la concesionaria. Así, Sofía comenzó su plan de transformación, comenzando por lo más urgente, cambiar la actitud de los empleados hacia los clientes.
El primer paso fue reunir a todos los empleados de la concesionaria para una charla honesta sobre la situación actual. Sofía sabía que no podía esconder la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Explicó que si no se hacían cambios inmediatos y profundos, Bonsilet corría el riesgo de cerrar sus puertas para siempre. Los vendedores, incluidos Rodrigo y Alexandre, escucharon en silencio. Algunos mostraban signos de arrepentimiento, mientras que otros seguían desconcertados, sin entender completamente la magnitud del problema. Rodrigo, en particular, parecía abatido. Sabía que había fallado en su labor y que su actitud arrogante había contribuido en gran medida a la crisis actual. Sin embargo, no estaba listo para rendirse. Al igual que Sofía, sentía que este era el momento para redimirse. El siguiente paso de Sofía fue implementar un programa de formación intensiva en atención al cliente. No se trataba solo de enseñar a los empleados a ser amables, se trataba de cambiar toda la cultura de la empresa. Sofía puso especial énfasis en la importancia de tratar a cada cliente con el mismo respeto, independientemente de su apariencia o su poder adquisitivo. Organizó talleres donde los empleados podían practicar situaciones de la vida real, enfrentándose a diferentes tipos de clientes y aprendiendo a manejar cada interacción de manera respetuosa y profesional. Rodrigo y Alexandre, al igual que el resto de los empleados, participaron activamente en los entrenamientos. Aunque al principio mostraron resistencia, pronto comprendieron que este era el único camino posible si querían salvar sus puestos de trabajo. Con el tiempo, comenzaron a notar que los pequeños cambios en su actitud hacia los clientes generaban resultados. Los clientes volvían a la concesionaria, algunos incluso comentando que notaban un ambiente más acogedor y respetuoso. A medida que pasaban las semanas, la transformación de Mandir comenzó a notarse en todos los aspectos. Sofía, siempre presente y liderando con el ejemplo, se ganó el respeto y la admiración de todos sus compañeros. Bajo su liderazgo, la concesionaria pasó de ser un lugar donde se juzgaba a los clientes por su apariencia, a una empresa que se enorgullecía de ofrecer un trato humano y de calidad a cada persona que cruzaba sus puertas. El impacto del programa de transformación no se limitó solo a los clientes, sino también a los propios empleados de Mansiles. Rodrigo y Alexandre, quienes al principio habían sido los principales responsables de la crisis, comenzaron a cambiar no solo su forma de trabajar, sino también su mentalidad. Lo que antes era una actitud de superioridad y arrogancia, poco a poco se fue transformando en una disposición más humilde y reflexiva. Los dos se dieron cuenta de que el trato respetuoso hacia los clientes no solo mejoraba las ventas, sino también el ambiente de trabajo. Rodrigo, en particular, sintió el peso de sus errores. Sabía que su comportamiento había sido una de las principales razones por las cuales Gabriel Veiga había sido maltratado en su primera visita. Durante las sesiones de entrenamiento lideradas por Sofía, tuvo que enfrentarse a sus propias actitudes y prejuicios, lo que lo obligó a reevaluar su forma de ver a los clientes y su trabajo. Con el tiempo, comenzó a ver el valor de tratar a todos con respeto, algo que hasta entonces había subestimado. Sofía, observando el progreso de Rodrigo y Alexandre, se sintió satisfecha al ver que sus esfuerzos estaban dando frutos. Ambos vendedores, que en otro tiempo habían sido arrogantes y distantes, ahora se mostraban comprometidos con la nueva filosofía de la concesionaria. Sabían que aún había mucho por mejorar, pero su disposición para cambiar era evidente. A medida que los cambios internos en Banfield avanzaban, Gabriel y Carlos mantenían un ojo atento en la evolución de la concesionaria. Aunque Gabriel no había vuelto a visitarla desde la última vez, recibía informes regulares sobre los progresos. Cuando le informaron sobre los cambios positivos, especialmente el cambio en la actitud de Rodrigo y Alexandre, Gabriel decidió que era el momento adecuado para regresar y evaluar por sí mismo cómo la concesionaria estaba evolucionando. El regreso de Gabriel, sin embargo, no fue anunciado. Un día, llegó a la concesionaria vestido de forma casual, pero sin el disfraz de hombre humilde que había utilizado en su primera visita. Esta vez, aunque su vestimenta era sencilla, los empleados de Banfield lo recibieron con el respeto y la cortesía que merecía. Rodrigo fue el primero en acercarse a él, ofreciéndole ayuda con una actitud sincera. Gabriel, observando el cambio en su comportamiento, notó que había una genuina transformación en el equipo. Durante su visita, Gabriel pudo ver con sus propios ojos cómo el trabajo de Sofía había dado sus frutos. La tienda no solo había cambiado su enfoque hacia los clientes, sino que también había mejorado su ambiente laboral. Los empleados trabajaban en equipo, y la sensación de arrogancia que una vez dominó el lugar había desaparecido por completo. Finalmente, Gabriel se dirigió a Sofía, quien estaba atendiendo a un cliente en el mostrador de recepción.
le sonrió, satisfecho con lo que había visto. Le comentó que los cambios eran evidentes y que estaba orgulloso de su trabajo. Sofía, con una mezcla de alivio y satisfacción, agradeció a Gabriel por haberle dado la oportunidad de liderar esa transformación. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba segura de que Valfios estaba en el camino correcto. Después de su visita sorpresa a Valfios, Gabriel Veiga se reunió con Carlos Montalbán para compartir sus impresiones. El progreso en la concesionaria era innegable, y tanto Gabriel como Carlos estaban sorprendidos y satisfechos por la rapidez con la que Sofía había logrado transformar la cultura interna de la empresa. Para Gabriel, lo más impresionante no era solo el cambio en la actitud de los vendedores hacia los clientes, sino también la transformación personal que había visto en Rodrigo y Alexandre. A pesar de los avances, Gabriel sabía que aún quedaban desafíos por delante. Uno de los puntos que le preocupaba era la sostenibilidad de estos cambios a largo plazo. Don Sears estaba pasando por un proceso de renovación, pero Gabriel sabía que la verdadera prueba vendría cuando la rutina diaria volviera a instalarse y los empleados tuvieran que enfrentarse a la presión constante de mantener altos niveles de servicio al cliente sin caer en las viejas costumbres. Con esto en mente, él y Carlos decidieron mantener un seguimiento cercano del progreso de la concesionaria en los meses siguientes. Carlos, por su parte, estaba impresionado con la habilidad de liderazgo de Sofía. Había demostrado ser una líder capaz, no solo implementando cambios, sino también inspirando a su equipo a abrazar la nueva filosofía de la empresa. Después de escuchar el reporte de Gabriel, Carlos tomó la decisión de ofrecer a Sofía una posición permanente como gerente de operaciones en Valfios, dándole control total sobre las estrategias de atención al cliente y la cultura organizacional. De vuelta en la concesionaria, los días transcurrían con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Aunque los empleados estaban comprometidos con los nuevos principios, aún existía el temor de que P&G no reconsiderara su decisión de cortar la relación comercial. Las ventas, aunque mejoraban lentamente, seguían por debajo de los niveles esperados, y el equipo sabía que aún no estaban fuera de peligro. Sofía continuaba liderando con calma y determinación, motivando a su equipo a no perder la esperanza. El día que Gabriel y Carlos regresaron para hacer la evaluación final, la tensión en la concesionaria era palpable. Todos sabían que ese momento definiría el futuro de Monseals. Si el veredicto de Gabriel y Carlos era positivo, habría una posibilidad de que P&G reconsiderara su posición y reanudara la relación comercial. Sin embargo, si no quedaban satisfechos, la concesionaria corría el riesgo de perderlo todo. Gabriel y Carlos recorrieron la tienda, observando las interacciones de los empleados con los clientes y la calidad del servicio ofrecido. Aunque ambos hombres mantenían una expresión neutral, Sofía podía notar que estaban prestando mucha atención a cada detalle. Rodrigo y Alexandre, quienes habían sido responsables del incidente que desencadenó la crisis, también estaban en la mira. Pero esta vez, su comportamiento era diferente. Trataban a cada cliente con respeto y amabilidad, mostrando una genuina disposición para ayudar, independientemente de su apariencia o estatus económico. Finalmente, Gabriel y Carlos pidieron hablar con Sofía en privado. Los dos hombres elogiaron su trabajo y la transformación que había logrado en tan poco tiempo. Carlos, satisfecho con lo que había visto, anunció que P&G estaba dispuesta a reconsiderar su decisión y que, si el rendimiento de la concesionaria continuaba mejorando, la relación comercial se reanudaría. Sofía, aliviada y emocionada, agradeció a ambos por la confianza que habían depositado en ella y prometió seguir trabajando para asegurar que Valfios mantuviera sus nuevos estándares de excelencia. Con la decisión de P&G de reanudar la relación comercial, Valfios experimentó un renacimiento. La noticia de la transformación de la concesionaria se extendió rápidamente entre los clientes, muchos de los cuales volvieron a confiar en la empresa gracias a las recomendaciones de otros. Las ventas comenzaron a aumentar de manera constante, y el ambiente en la tienda cambió por completo. Lo que antes había sido una atmósfera de superficialidad y arrogancia se había convertido en un lugar donde el respeto y la empatía eran valores fundamentales. Sofía, ahora en su nuevo rol como gerente de operaciones, se dedicó a asegurar que los principios que habían salvado a la concesionaria siguieran siendo el núcleo de la empresa. Implementó programas de formación continua para los empleados, con el objetivo de mantener la alta calidad en la atención al cliente. Además, comenzó a introducir nuevas estrategias para mejorar la experiencia de los clientes en la tienda, como la personalización del servicio y el seguimiento postventa, algo que hasta entonces no se había hecho de manera consistente.
Rodrigo y Alexandre, que habían sido los protagonistas del desastre inicial, se convirtieron en los ejemplos más claros de la transformación. Aunque al principio su cambio había sido forzado por la situación, con el tiempo, ambos vendedores adoptaron la nueva filosofía de la concesionaria de manera genuina. Rodrigo, en particular, se había vuelto uno de los mejores vendedores, no solo en términos de números, sino también en la calidad del servicio que ofrecía a los clientes. Ahora trataba a cada persona que entraba por la puerta con el respeto que merecían, y sus clientes lo apreciaban por ello. La relación entre Sofía y Gabriel también se había fortalecido a lo largo de los meses. Aunque Gabriel no había estado involucrado directamente en la operación diaria de Mercedes, había seguido de cerca el progreso de la tienda y el trabajo de Sofía. Cada vez que visitaba la concesionaria, notaba cómo Sofía había transformado no solo la cultura de la tienda, sino también la forma en que los empleados se relacionaban entre sí. Había una nueva energía en el equipo, y todo gracias a la dedicación de Sofía para crear un entorno de trabajo positivo y respetuoso. Un día, mientras revisaba los informes de ventas en su oficina, Sofía recibió una llamada inesperada de Gabriel. Le proponía una reunión para discutir el futuro de la concesionaria y posibles expansiones. Cuando se encontraron más tarde ese día, Gabriel le reveló que él y Carlos Montalbán estaban tan impresionados con su trabajo que estaban considerando expandir la filosofía de Mercedes a otras concesionarias en el país. Querían que Sofía liderara esta iniciativa, convirtiéndose en la cabeza de una nueva división que se encargaría de asegurar que todas las tiendas bajo el paraguas de Tienda Guideles adoptaran los mismos principios de atención al cliente que ella había implementado en One Eve. Sofía, aunque emocionada por la oportunidad, sabía que sería un reto enorme. Sin embargo, confiaba en que estaba lista para el desafío. Aceptó la oferta de Gabriel, comprometiéndose a llevar los valores que había establecido en Mercedes a un nivel nacional. Era el comienzo de una nueva etapa en su carrera y en la historia de la concesionaria. Con la expansión de la filosofía de Mercedes a otras tiendas, la concesionaria se consolidó como un ejemplo de éxito y transformación en la industria automotriz. Lo que había comenzado como una crisis provocada por la arrogancia de unos pocos empleados se había convertido en una lección de humildad y crecimiento. Sofía, Rodrigo, Alexandre y el resto del equipo de Mercedes habían demostrado que, con esfuerzo y dedicación, era posible revertir el curso del destino y construir algo mucho más grande que ellos mismos. Con la nueva responsabilidad de expandir la filosofía de atención al cliente que había implementado en Mercedes, Sofía se encontraba ante un reto que, aunque excitante, también implicaba desafíos significativos. Las concesionarias de todo el país tenían sus propias dinámicas y culturas, y no todas estaban preparadas para los cambios que ella proponía. Sin embargo, Sofía estaba decidida a llevar adelante la misión que le habían encomendado Gabriel y Carlos. El primer paso fue realizar una auditoría completa de cada concesionaria bajo el control de Tienda Guideles. Sofía, acompañada por un pequeño equipo de confianza, visitó personalmente varias de las tiendas más importantes. Durante estas visitas, se enfrentó a situaciones similares a las que había encontrado inicialmente en Mercedes: empleados con actitudes despectivas, falta de compromiso con los clientes y una cultura basada en la competencia interna en lugar de la cooperación. Aunque no fue fácil, Sofía utilizó sus propias experiencias en Mercedes para guiar a estos equipos hacia una transformación similar. Las primeras concesionarias en adoptar el nuevo enfoque comenzaron a mostrar mejoras visibles en pocas semanas. Las ventas aumentaron, y la satisfacción de los clientes se disparó. Los gerentes, que al principio habían sido escépticos, se dieron cuenta de que la fórmula de Sofía funcionaba. Poco a poco, la filosofía de atención al cliente basada en el respeto y la empatía comenzó a expandirse como un modelo de éxito en todo el país. Sin embargo, no todos los cambios fueron fáciles. Algunos empleados resistieron las transformaciones, temiendo que el enfoque en el servicio al cliente afectara sus comisiones y ganancias personales. Para algunos, el éxito se seguía midiendo únicamente en términos monetarios. Sofía, consciente de estos temores, implementó un sistema de incentivos que recompensaba no solo las ventas, sino también la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. De esta forma, demostró que la nueva filosofía no solo era ética, sino también rentable. Mientras tanto, la relación entre Sofía y Gabriel continuaba evolucionando. Aunque sus interacciones eran mayormente profesionales, ambos sentían una creciente conexión personal. Sofía admiraba la visión y la confianza de Gabriel, mientras que él respetaba profundamente la capacidad de liderazgo de Sofía. Con cada logro que alcanzaban juntos, su relación se volvía más fuerte.
Sin embargo, ambos sabían que aún tenían mucho trabajo por delante antes de poder explorar plenamente lo que sentían el uno por el otro. Con el tiempo, el éxito de la expansión de la filosofía de Sofía en las concesionarias de Tiendes comenzó a atraer la atención de la prensa y de la competencia. Otras empresas del sector automotriz comenzaron a notar la diferencia en la calidad del servicio que ofrecían las tiendas bajo el mando de Sofía, lo que llevó a algunas a intentar imitar su modelo. Sin embargo, Sofía sabía que el verdadero éxito no residía solo en las tácticas, sino en un cambio profundo en la cultura corporativa. Gabriel y Carlos, viendo el impacto positivo de la expansión, empezaron a considerar la posibilidad de llevar este modelo a un nivel internacional. La visión era clara: transformar no solo las concesionarias de Tiendes en todo el país, sino convertir a la empresa en un referente global en el servicio al cliente en la industria automotriz. Para Sofía, este era un desafío aún mayor, pero uno que estaba lista para enfrentar. Un año después de que Sofía aceptara el desafío de liderar la transformación de las concesionarias de Tiendes, el impacto de su trabajo ya era evidente en todo el país. Las tiendas que alguna vez habían estado sumidas en la arrogancia y el desinterés por los clientes se habían transformado en ejemplos de excelencia en atención al cliente. Sofía había logrado lo que muchos consideraban imposible: cambiar la cultura de toda una empresa y, al hacerlo, redefinir los estándares de la industria automotriz. La concesionaria que lo había iniciado todo, el ambiente era completamente diferente al de un año atrás. Los empleados trabajaban en equipo, motivados por una nueva visión de lo que significaba el éxito. Rodrigo y Alexandre, quienes alguna vez habían sido símbolo del problema, ahora eran líderes en sus respectivos departamentos, guiando a los nuevos empleados con el ejemplo. La transformación personal de ambos era un testimonio del poder del cambio y de la capacidad de las personas para mejorar cuando se les daba la oportunidad. Sofía, por su parte, se había convertido en una figura respetada no solo dentro de Tiendes, sino en toda la industria automotriz. Recibía invitaciones para hablar en conferencias, y su historia de éxito inspiraba a otros líderes empresariales a adoptar enfoques más humanos y centrados en el cliente en sus propias empresas. A pesar de su éxito, Sofía seguía siendo humilde y agradecida por la oportunidad que le habían dado Gabriel y Carlos. Sabía que su trabajo no había terminado, y que siempre habría desafíos por delante, pero estaba segura de que, con el equipo adecuado, cualquier reto podía superarse. Un día, mientras Sofía revisaba los informes de ventas en su oficina, recibió una invitación especial de Gabriel. No era una reunión de negocios, como había sido la mayoría de sus interacciones hasta ese momento, sino una invitación personal. Gabriel le propuso que pasaran un fin de semana juntos fuera de la ciudad, un espacio donde pudieran conocerse mejor fuera del ámbito laboral. Sofía, aunque sorprendida, aceptó con una mezcla de curiosidad y emoción. Sabía que había algo más entre ellos que una simple relación profesional, y esta era la oportunidad de explorar lo que sentían. El fin de semana que pasaron juntos fue revelador para ambos. Sin la presión de los negocios, pudieron abrirse de maneras que nunca antes lo habían hecho. Gabriel confesó que había estado admirando a Sofía desde el principio, no solo por su habilidad profesional, sino por su fortaleza y determinación. Sofía, por su parte, se dio cuenta de que Gabriel era mucho más que un empresario exitoso. Era una persona profundamente comprometida con sus principios, y su apoyo incondicional durante todo el proceso había sido crucial para su éxito. Al final del fin de semana, Sofía y Gabriel decidieron dar un paso más allá en su relación. Aunque sabían que trabajar juntos y mantener una relación personal no sería fácil, estaban dispuestos a intentarlo. Ambos compartían una visión de vida y de negocios que los unía de manera profunda, y estaban seguros de que podían superar cualquier obstáculo juntos. Con el tiempo, Sofía no solo continuó liderando la transformación de Vega Lledores, sino que también construyó una vida personal rica y satisfactoria junto a Gabriel. Juntos, se convirtieron en un ejemplo de cómo los negocios podían ser exitosos sin sacrificar la humanidad y los valores. Bajo su liderazgo conjunto, Tiendes continuó creciendo, expandiéndose no solo en el país, sino también internacionalmente, convirtiéndose en un referente global en la industria. La historia de Sofía, desde sus humildes comienzos como recepcionista hasta convertirse en la líder de una transformación empresarial global, se convirtió en una leyenda dentro de Tiendes y más allá. Había demostrado que, con el enfoque correcto, la empatía y el respeto podían transformar no solo una empresa, sino también las vidas de las personas que la integraban. El legado de Sofía perduraría por generaciones, inspirando a otros a liderar con el corazón y a siempre buscar la excelencia en el servicio a los demás.